Si usamos la lógica, podemos concluir que si los que son cristianos o salvos lo son porque son elegidos por parte de Dios, la lógica dice entonces que aquellos que no lo son han sido rechazados por parte de Dios. Esa es la premisa de Juan Calvino. Lo compartí en unas historias que estoy leyendo su libro por segunda vez, Las instituciones del cristianismo. Y es altamente polémica su postura. Y no es la postura que tengo yo, al contrario, tengo cierta renuencia a verlo siquiera como una posibilidad. Entonces quiero hablar un poco acerca de ello, porque obviamente la teología calvinista se ha reducido a gran parte al tema de la elección, que creo que es un error, porque sí creo que Calvino fue un genio. Él escribió la primera versión de la institución del cristianismo cuando tenía 29 años, y si lo has leído puedes ver que el señor era un genio. Sin embargo, en esta área creo que él mismo traiciona su esencia por unas cuantas razones. Entonces, si la lógica dice que el escoger a alguien por ende insinúa el rechazo de los demás, entonces es una decisión que le está llegando, según él, no por lógica, sino por lo que dice la Biblia. Quiero refutar un poco. Los dos pasajes que utilizan más comúnmente las personas que hablan de, no solamente, esas son palabras de Calvino, no solamente la doctrina de la elección, sino la doctrina de la reprobación. La doctrina de la reprobación es que Dios vio a una persona y dijo: tú no eres parte de mi reino, tú no eres parte de mi familia. Eso es doctrina de reprobación. Entonces, los dos versículos que aquellos que tienen la postura de reprobación tienen, es el más famoso en Romanos 9 y 11, son dos pasajes unidos, que uno habla de cómo Dios endureció a Faraón, y luego dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar el poder de su misericordia, hizo algunos vasijas de honra y otras vasijas de deshonra para destrucción? Entonces eso parece estar diciendo Pablo que Dios creó a algunos con la intención explícita de destruirlos y hacer notorio su poder a través de la destrucción de ellos. Ese es el pasaje principal que utilizan las personas que tienen la doctrina de reprobación. El otro es en Proverbios, que dice que todo ha hecho Dios para sí mismo, incluso el inicuo para el día de la ira. Entonces, esos dos pasajes parecen ser contundentes. Quiero hablar primero del pasaje de Romanos. Y la razón que digo que se puede refutar eso incluso con la cosmovisión de Calvino es que Calvino enfatiza demasiado el interpretar la Biblia, no en base a la tradición, sino en base al contexto en el cual está escribiendo. Y la primera frase que dice Pablo es: ¿y qué sí? ¿Qué significa eso? Que está haciendo una suposición. Que si Dios quisiera, Él, al ser el alfarero y nosotros el barro, Él pudiera éticamente hacer vasos de honra y vasos de deshonra. Así como en tu casa puedes tener una porcelana que utilizas uno para un retrete y el otro para una taza, tú como constructor tienes la autonomía y soberanía para hacer eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo que así es, está diciendo que si Dios quisiera, Dios podría. Lo segundo es que eso está hablando no de individuos, sino de naciones. Cuando Dios habla de a Jacob amé y a Esaú aborrecí, está hablando primordialmente no de las personas, sino de la nación que representa. Y si no me crees, porque los calvinistas dicen no, está hablando de Jacob literalmente y Esaú, entonces ¿por qué pasan 3 capítulos hablando del pueblo de Israel, de cómo ellos en su incredulidad han sido removidos del árbol de la salvación? No todos, obviamente, los que han rechazado al Mesías, y nosotros hemos sido injertados al plan que Dios tenía para Israel. Entonces está hablando ahí de aquellos que son parte del pueblo escogido, los judíos, y aquellos que no son parte del pueblo escogido, los gentiles. Y ojo, a no ser de que tú seas judío, yo no lo soy, a no ser de que tú seas judío,
tú no eres parte del pueblo escogido. Cuando eres gentil, por definición, no eres parte del pueblo escogido. Entonces, ese pasaje lo que está diciendo es que nosotros que somos Esaú, los que no somos favorecidos, hemos sido injertados a la elección que Dios tenía para Israel. Y tercera cosa que quiero decir acerca de ese pasaje es que los reformadores tenían algo que se llamaba sola escritura, que significa que no vamos, ya lo dije, a la tradición para determinar la teología, sino que vamos a la Biblia. Lo chistoso es que si lees las instituciones del cristianismo de Calvino, él menciona muchísimo a los padres de la iglesia y a Bernardo de Claroveo, creo que era su nombre completo, su alias completo, Bernardo de Claroveo. Entonces, le pregunté a ChatGPT tiempo atrás, ¿cuántas citas hay de teólogos y cuántas citas hay de la Biblia? Y en no sé cuántas páginas, pero son 76 horas de lectura. En 76 horas de lectura, Calvino cita, creo que 2000 veces a la Biblia y 600 veces a diferentes personas. ¿Qué significa eso? Que bueno, enfatiza más la Biblia que las demás personas, pero no descarta la teología histórica, y creo que eso es bueno. Sin embargo, cuando llegas a la sección que habla de la elección, se voltea. Y porque no hay muchos versículos que hablan de la doctrina de la reprobación. Hay muchísimos que hablan de predestinación, pero no de reprobación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a Agustín, va a Jerónimo, va a Atanasio, va a Bernardo, y utiliza sus citas para defender su postura. Entonces nada más se me hace curioso que no hay tanto en la Biblia para poder defender esa postura, y lo que hay, ya desmentí uno y el otro se desmiente un poco más fácil, y eso es que no generamos doctrina fundamental de los libros poéticos del Antiguo Testamento. Simplemente es seguir la jerarquía de interpretación. Nuestra doctrina es fijada primordialmente por las enseñanzas de Jesús y de Pablo, e interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, por eso no vamos a Salmos, y cuando él ora, Dios, rómpele los dientes a mis enemigos, no son oraciones que nosotros debemos estar haciendo, porque simplemente es la narración de una persona frustrada, y el diario de oración. Pero eso no significa que es doctrina, no significa que los cristianos debemos de anhelar la destrucción estética de la sonrisa de aquellos que nos oponen. No, Jesús dijo, ora por tus enemigos. Entonces eso es lo que nos ayuda a interpretar el Antiguo Testamento. Entonces, en resumen, la Biblia sí habla de predestinación, habla muchísimo de predestinación. Hemos sido predestinados a ser adoptados hijos suyos. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Hemos sido elegidos según su presciencia. Podría citar probablemente en el Nuevo Testamento 30 pasajes que hablan o insinúan de la elección. Sin embargo, la doctrina de la reprobación, que Dios activamente repudia y rechaza a aquellos que no son elegidos, no creo que es una doctrina que la Biblia enseña. Más bien es una conclusión a la cual llegó Calvino y sus seguidores, basados en la lógica y no basados en la Biblia. Espero que eso te haya ayudado un poquito a entender un poco la doctrina de la elección. Y también te recomiendo, lee, porque la doctrina calvinista, en ese sentido, creo yo que está errada, pero también es muy, específicamente el libro de las instituciones del cristianismo, dedica un 5% del libro a eso y el 95% a otros temas que igual son de importancia. Entonces, no porque algunas partes de la doctrina, creo yo, son erradas, hay otras partes de la doctrina calvinista que se me hace que están erradas de una forma más escandalosa, no significa que todo está mal. Al contrario, hay muchísimo que podemos aprender de Calvino en particular y en general de reformados y de calvinistas. Yo he aprendido muchísimo de personas como Keller, como Spurgeon, como Piper. Son personas que han enriquecido mi caminar con Jesús grandemente, y creo que cualquier cristiano haría bien en invertir en entender cuál es la teología calvinista. Y a lo mejor no te conviertes en calvinista, yo no lo soy, pero puedes aprender muchas cosas en general, no solamente, como digo, de la elección, porque eso solamente es una parte pequeña de lo que es el calvinismo.